Él compró una cabaña abandonada para huir del dolor de perder a su esposa, hasta que encontró a una joven sin techo con 2 bebés en brazos, escondida allí dentro. ¿Puedes imaginar a un hombre destruido por la vida, descubriendo a una madre desesperada, viviendo en el lugar que sería su refugio? Parece improbable, pero esta historia sucedió en el interior de España hace más de un siglo. Es una historia sobre cómo a veces, cuando buscamos el aislamiento, la vida nos obliga a encontrar la conexión de la manera más inesperada. Un giro del destino que remueve el corazón y nos recuerda que la sanación a menudo llega a través de aquellos a quienes ayudamos. La historia que voy a contar ocurrió en 1847, en el pequeño pueblo de Santa Cruz del Monte, en el corazón rural de Castilla y León. Era una época en la que España se recuperaba de décadas de conflictos, y las fincas y haciendas esparcidas por el campo eran el motor de la economía local. La vida era dura, el trabajo pesado, y las familias se formaban temprano para garantizar la supervivencia. Pero no todas las historias seguían el guión esperado. Algunas se desviaban del camino, y era precisamente en esos desvíos donde ocurrían los encuentros más improbables y transformadores. Julián Martín tenía 43 años, cuando su vida se desmoronó por completo. Era un hombre conocido en la comarca, un hacendado respetado que había construido su propiedad con sus propias manos. Alto, de hombros anchos y manos encallecidas por el trabajo en la tierra, Julián tenía el rostro marcado por el sol y los años de labor. Sus ojos castaños, que antes brillaban con determinación, ahora cargaban un peso que ninguna palabra podía describir. Elena, su esposa, había sido la luz de su vida. Se casaron cuando Julián tenía apenas 24 años y ella 20. Durante casi 2 décadas, construyeron juntos una vida de trabajo, respeto y compañerismo. No tuvieron hijos, algo que siempre pesó en el corazón de Elena, pero que ella aceptaba con resignación cristiana, diciendo que Dios tenía sus planes. Julián nunca se quejó. Para él, tener a Elena a su lado era todo lo que necesitaba. Pero la fiebre amarilla no pide permiso para entrar en las casas. No elige entre ricos o pobres, justos o injustos. En septiembre de 1846, la enfermedad barrió la región como una plaga silenciosa. Elena fue una de las víctimas. En apenas 10 días, Julián vio a la mujer que amaba consumirse en la cama, ardiendo en fiebre, delirando, hasta que una mañana simplemente no despertó más. El entierro fue sencillo, como Elena habría deseado. El padre Silverio condujo la ceremonia en la pequeña capilla del pueblo y los vecinos acudieron a presentar sus condolencias. Pero Julián apenas podía oír las palabras de consuelo. Sentía como si una parte de él hubiera sido arrancada y enterrada junto con Elena en aquel ataúd de madera simple. En los meses siguientes, Julián intentó mantener la rutina. Se despertaba antes del amanecer, trabajaba en el campo, cuidaba de los animales, volvía a casa al anochecer. Pero la finca, que antes era un hogar lleno de vida, ahora parecía un mausoleo vacío. Cada habitación guardaba recuerdos de Elena. La cocina, donde ella preparaba el pan, el jardín, donde cultivaba sus hierbas aromáticas, el balancín en el porche, donde cosía al final de la tarde. Era demasiado para que un hombre lo soportara solo. Julián comenzó a evitar la casa. Pasaba más tiempo en el campo, a veces durmiendo en el granero, otras veces simplemente vagando por la propiedad, hasta que el cuerpo se rendía de tanto cansancio. Los empleados comenzaron a susurrar preocupados. El patrón no estaba bien. Algunos decían que había enloquecido de dolor. Otros, más compasivos, solo meneaban la cabeza y decían que el tiempo lo curaría. Pero Julián sabía que el tiempo no curaría nada mientras permaneciera en aquel lugar. Fue así que, en marzo de 1847, 6 meses después de la muerte de Elena, Julián tomó una decisión que sorprendió a todos. Vendió casi la mitad de la finca a un hacendado vecino, quedándose solo con la parte esencial para mantener algún ingreso. Con el dinero de la venta, compró una cabaña abandonada en las afueras del pueblo de Santa Cruz del Monte, a unos 15 kilómetros de la finca. Nadie entendía por qué un hombre de su posición compraría una propiedad en ruinas. La cabaña había sido construida décadas atrás por un arriero que luego la abandonó.
Tenía paredes de adobe agrietadas, un techo de tejas a punto de derrumbarse y estaba en una zona aislada, rodeada de maleza alta y robles centenarios. No había vecinos cercanos, no había nada más que silencio y abandono. Era exactamente lo que Julián quería. Comunicó a sus empleados que cuidaran de la parte restante de la finca, prometió pagar los salarios puntualmente y partió en una fría mañana de otoño, llevando solo algunas herramientas, ropa y provisiones en una carreta vieja, tirada por un caballo castaño llamado Trueno. El viaje hasta la cabaña le llevó casi mediodía. El camino era irregular, lleno de piedras y baches, y Julián tuvo que bajarse varias veces para ayudar a la carreta a superar los tramos más difíciles. Cuando finalmente avistó la construcción a lo lejos, en medio de un claro rodeado de encinas, el corazón se le encogió. Era aún peor de lo que recordaba. Julián bajó de la carreta y ató a Trueno a un árbol cercano. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Cogió un candil de aceite, lo encendió con dificultad a causa del viento y caminó hacia la puerta de la cabaña. La puerta de madera estaba entreabierta, colgando apenas de una bisagra. Julián la empujó con cuidado y el chirrido resonó en el silencio de la tarde. La débil luz del candil reveló un interior devastado por el tiempo. El suelo era de tierra apisonada, cubierto de hojas secas y ramas que se habían colado por las grietas. Había restos de muebles rotos en un rincón, telarañas en todas las esquinas y un olor a moho y humedad que se clavaba en las fosas nasales. Julián dio unos pasos más hacia adentro, levantando el candil para ver mejor. Fue entonces cuando oyó un llanto débil, ahogado pero inconfundible. El llanto de un bebé. Julián se quedó helado. El corazón se le disparó. Miró a su alrededor, intentando identificar de dónde venía el sonido. El llanto continuó, ahora acompañado por otro, ligeramente diferente. 2 bebés llorando. Aferrando el candil con fuerza, Julián avanzó hacia el fondo de la cabaña, donde había una división improvisada hecha de tablas viejas. Al rodear la división, la vio. Una joven estaba acurrucada en el suelo con 2 bebés en brazos, intentando calmarlos. Estaba de espaldas, pero al oír los pasos de Julián, se giró bruscamente, con los ojos desorbitados de miedo. A la luz amarillenta del candil, Julián vio a una muchacha muy joven, no más de 19 años, con el rostro sucio, cabellos oscuros y revueltos cayendo sobre sus hombros y ropas rasgadas que apenas la cubrían adecuadamente. Los bebés en sus brazos eran pequeños, probablemente de pocos meses, y lloraban de hambre. Durante un largo momento, ninguno de los dos dijo nada, solo se miraron, ambos en estado de shock. Fue Julián quien rompió el silencio, su voz saliendo ronca y cautelosa. «¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?» La joven apretó a los bebés contra su pecho, como si quisiera protegerlos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero había algo más que miedo en ellos. Había desesperación. «Por favor, señor», dijo con voz temblorosa. «Por favor, no nos eche. No tenemos a dónde ir». Julián dio un paso más hacia adelante, y la muchacha retrocedió, pegándose a la pared. Él levantó la mano libre en un gesto de paz. «Tranquila, no voy a hacerte daño. Solo quiero entender qué está pasando aquí». La joven respiró hondo, intentando controlar el llanto que amenazaba con estallar. Uno de los bebés comenzó a llorar más fuerte, y ella automáticamente empezó a mecerlo, tratando de calmarlo. «Me llamo Clara», dijo finalmente, su voz casi un susurro. «Clara Ruiz. Llevo viviendo aquí 3 semanas». «¿Aquí?» Julián miró a su alrededor incrédulo. «¿En este lugar?» Clara asintió. Las lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas sucias. «No tenía otro sitio. Mi padre me echó de casa cuando descubrió que estaba embarazada. Dijo que había deshonrado a la familia, me arrojó a la calle con lo puesto y nada más». Julián sintió una opresión en el pecho. Dejó el candil sobre una piedra cercana y se agachó, quedando a su altura. «¿Y el padre de los niños?», preguntó, intentando mantener la voz neutra. Clara rió, pero no había alegría en aquel sonido. Era una risa amarga, llena de dolor. Desapareció. Cuando supo que estaba embarazada, se esfumó. Ni siquiera sé si sigue vivo o si huyó a otra provincia. No importa, me dejó sola. Los bebés seguían llorando
y Clara intentaba desesperadamente calmarlos. Julián se dio cuenta de que ella temblaba, probablemente de frío y debilidad. «¿Cuándo fue la última vez que comiste?», preguntó. Clara dudó, como si le avergonzara admitirlo. «Ayer por la mañana conseguí unos trozos de pan que una señora del pueblo me dio, pero no puedo ir allí todos los días. La gente habla, dicen cosas horribles». Julián guardó silencio por un momento, procesando todo aquello. Había venido a aquel lugar para huir del dolor, para aislarse del mundo, y ahora encontraba a una madre desesperada, con 2 bebés hambrientos, viviendo en las ruinas que él había comprado. ¿Qué debía hacer? ¿Echarla, mandarla fuera en mitad de la noche, con 2 niños pequeños, sin comida, sin refugio? Miró a los bebés. Eran gemelos por lo que parecía, un niño y una niña. Si las ropas improvisadas indicaban algo. Tenían el rostro enrojecido de tanto llorar, los puños diminutos apretados, y Julián sintió que algo se movía dentro de él, algo que creía muerto desde que Elena se fue. Compasión. «Espera aquí», dijo levantándose. «No te muevas, voy a buscar comida». Clara lo miró con una mezcla de desconfianza y esperanza. «No va a echarme». Julián se detuvo en la puerta improvisada y miró hacia atrás. «No esta noche. Necesito pensar qué hacer. Pero primero tú y estos niños necesitáis comer». Salió de la cabaña y fue hasta la carreta. De entre las provisiones que había traído, cogió un trozo de cecina, unos panes, una botella de leche de cabra que había comprado en el pueblo y una manta gruesa. Volvió a entrar y se lo entregó todo a Clara. Los ojos de la joven se abrieron como platos al ver la comida. Colocó a los bebés con cuidado en el suelo, sobre unos trapos viejos que había improvisado como cama, y cogió el pan con manos temblorosas. Comió con una voracidad que partió el corazón de Julián. Estaba claro que llevaba días pasando hambre. Mientras Clara comía, Julián improvisó un biberón con un paño limpio empapado en leche y se lo dio para que alimentara a los bebés. Los pequeños succionaron la leche con desesperación y poco a poco el llanto fue disminuyendo hasta cesar por completo. Cuando Clara terminó de comer, miró a Julián con lágrimas en los ojos. «Gracias», dijo, la voz cargada de emoción. «Gracias por no echarme. Gracias por darnos comida. Yo no sé cómo agradecérselo». Julián asintió, sin saber qué decir. Cogió la manta y la extendió sobre ella y los bebés. «Descansa. Mañana hablamos». Salió de la cabaña, cogió algunas mantas de la carreta e improvisó un lugar para dormir al raso, cerca de trueno. La noche era fría y estuvo mucho tiempo despierto, mirando las estrellas, intentando entender lo que acababa de suceder. Había venido a aquel lugar para huir del dolor, y ahora estaba compartiendo el espacio con una completa extraña y 2 bebés recién nacidos. ¿Qué pensaría Elena de esto? La pregunta quedó sin respuesta, mientras Julián finalmente se dormía, exhausto por el viaje y las emociones del día. Cuando el sol salió, Julián se despertó con el sonido de movimiento proveniente de la cabaña. Se frotó los ojos y se levantó, sintiendo cada músculo del cuerpo dolorido. Dormir en el suelo ya no era para su edad. Caminó hasta la entrada de la cabaña y vio a Clara intentando encender una hoguera con ramas secas. Los bebés dormían tranquilos en un rincón, envueltos en la manta que él les había dado. «Buenos días», dijo Julián, la voz aún ronca por el sueño. Clara se giró asustada, pero al verlo se relajó un poco. «Buenos días, señor. Yo estaba intentando hacer fuego para calentar agua. Pensé que el señor querría un café». Julián se sorprendió. Después de todo lo que había pasado, su primera preocupación era hacerle café a él. «Puedes llamarme Julián. Señor me hace parecer más viejo de lo que ya soy». Clara sonrió tímidamente. Era la primera vez que Julián veía una sonrisa en su rostro, y se dio cuenta de que, bajo la suciedad y el sufrimiento, era una joven hermosa. «Soy Clara», dijo ella, «pero eso, usted, Julián, ya lo sabe». Pasaron la mañana en un silencio laborioso. Julián comenzó a evaluar el estado de la cabaña, viendo qué sería necesario para hacerla mínimamente habitable. Clara ayudó como pudo, acarreando ramas, limpiando el suelo, organizando las pocas pertenencias que Julián había traído. Al mediodía, cuando pararon para comer, Julián finalmente tocó el tema que necesitaba ser discutido. «Clara, necesito ser honesto contigo. Compré este lugar para estar solo,
para alejarme de todo y de todos. No esperaba encontrar a nadie aquí. Clara bajó la cabeza, preparándose para lo inevitable. Lo entiendo. El Señor quiere que nos vayamos. ¿No es así? Julián suspiró. O mejor dicho, debería quererlo. Sería lo más sensato, pero no puedo echarte con 2 niños pequeños sin tener a dónde ir. Clara levantó los ojos esperanzada. Entonces, historias como esta nos recuerdan la fuerza que reside en un solo acto de compasión. Si tú también crees en el poder de las segundas oportunidades, suscríbete al canal para no perderte ningún viaje del alma. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál ha sido la decisión más valiente que has tomado, esa que cambió tu rumbo por completo? Julián continuó, su voz firme pero amable. Estoy proponiendo lo siguiente. Puedes quedarte aquí mientras reformo la cabaña. Llevará algunas semanas, quizás meses. En ese tiempo tú cuidas de los bebés. Me ayudas en lo que puedas y yo garantizo comida y refugio. Después de eso, ya veremos qué hacer. Las lágrimas volvieron a correr por el rostro de Clara, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Juro que no le daré problemas. Ayudaré en todo. Cocinaré. Limpiaré lo que sea necesario y mantendré a los niños callados para no molestarle. Julián asintió, intentando parecer firme, pero por dentro sentía algo diferente. Por primera vez en meses, había un propósito más allá del dolor. Alguien lo necesitaba y quizás, solo quizás, él también necesitaba a alguien. Las semanas siguientes trajeron una rutina inesperada a aquel lugar abandonado. Julián se despertaba temprano, trabajaba en la reforma de la cabaña durante el día y volvía a la finca ocasionalmente para verificar que todo estuviera en orden. Clara cuidaba de los bebés, que descubrió que se llamaban Miguel y María, y poco a poco fue transformando aquel espacio miserable en algo que se parecía a un hogar. Improvisó una cocina en una zona exterior, bajo una lona que Julián había traído. Limpió el interior de la cabaña lo mejor que pudo. Lavó la ropa de los niños en un arroyo cercano y todas las noches preparaba una comida sencilla pero honesta para ambos. Al principio apenas hablaban. Comían en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, pero poco a poco las palabras comenzaron a fluir. Clara contó su historia completa, cómo había crecido en una familia pobre de pequeños agricultores, cómo conoció a un tratante de ganado que pasaba por la región, un hombre apuesto y lleno de promesas, cómo le creyó cuando le dijo que volvería para casarse con ella, y cómo descubrió, embarazada y sola, que había sido solo una más entre muchas. Julián, por su parte, habló de Elena, de cómo se conocieron en una fiesta del pueblo, de cómo construyeron la finca juntos, de cómo la enfermedad se la llevó sin piedad, y de cómo el dolor aún dolía como una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Fue en una de esas conversaciones, en una fría noche de mayo, que Clara hizo una pregunta que tomó a Julián por sorpresa. ¿Aún la ama? Julián estaba removiendo las brasas de la hoguera con una rama. Se detuvo, la mirada perdida en las llamas danzantes. «Siempre amaré a Elena», dijo finalmente. «Fue la única mujer a la que he amado. Pero el amor no impidió que muriera, y no impide que la vida continúe, por mucho que yo quiera que se detenga». Clara guardó silencio por un momento. Luego dijo suavemente: «Mi madre solía decir que Dios nunca cierra una puerta sin abrir una ventana. En aquel entonces no lo entendía, pero ahora, viviendo aquí, con usted ayudándonos, empiezo a entender». Julián la miró y por primera vez se dio cuenta de cómo Clara había cambiado en aquellas semanas. Su rostro ya no estaba sucio y abatido. Sus cabellos, ahora limpios, caían en ondas oscuras sobre sus hombros. Sus ojos habían recuperado un brillo de esperanza, y había una fuerza en ella que no había notado antes. «Eres una buena madre», dijo Julián de repente. «Esos niños tienen suerte de tenerte». Clara se sonrojó y desvió la mirada. «Solo hago lo que puedo, pero merecen más. Merecen un padre, un hogar de verdad, no esta cabaña en medio de la nada». «La cabaña está mejorando», dijo Julián, con un esbozo de sonrisa en los labios. «En unos meses más será una casa de verdad». «Pero no será nuestra casa», dijo Clara en voz baja. «Es su casa y cuando la reforma termine querrá estar solo, lo entiendo. Ya hicimos nuestro acuerdo». Julián no respondió.
Pero aquella noche, tumbado bajo las estrellas, mientras Clara y los niños dormían dentro de la cabaña, se dio cuenta de algo que lo asustó. Ya no quería estar solo. Los meses pasaron y la cabaña se transformó. Julián había reparado el tejado, reforzado las paredes, construido una puerta nueva e incluso añadido una división interna para crear 2 habitaciones separadas. El lugar seguía siendo simple, pero ahora era sólido, seguro y confortable. Clara, por su parte, había plantado un pequeño huerto al lado de la casa, usando semillas que Julián trajo del pueblo, tomates, lechugas, zanahorias, cosas sencillas que marcaban la diferencia en las comidas. También aprendió a hacer pan, y el olor de la masa, horneándose en el pequeño horno de barro que construyeron juntos, llenaba el aire todas las mañanas. Miguel y María crecían sanos y ruidosos. Ya conseguían sentarse solos, balbuceaban sonidos incomprensibles y sonreían siempre que Julián llegaba. Él se había acostumbrado a jugar con ellos al final del día, haciendo muecas que los hacían reír, llevándolos en brazos mientras Clara preparaba la cena. Era una vida simple, una vida que Julián nunca había planeado, pero era una vida que, poco a poco, estaba curando las heridas que Elena había dejado. Fue en un domingo de septiembre, casi un año después de la muerte de Elena, que todo cambió. Julián había decidido ir al pueblo a por provisiones. Tenía que hacer el viaje ocasionalmente, y siempre evitaba los domingos porque sabía que la plaza de la iglesia se llenaba. Pero esta vez no tuvo elección. Necesitaba harina, sal, aceite y algunas herramientas que solo podía comprar en la tienda de don Antonio. Llegó al pueblo a media mañana. La misa ya había terminado, y los vecinos se agrupaban en pequeños corrillos en la plaza, conversando, intercambiando noticias, haciendo aquello que la gente de los pueblos pequeños siempre hace. Julián ató a Trueno a un árbol y caminó hacia la tienda. Sentía las miradas sobre él, oía los susurros, pero los ignoró. Estaba acostumbrado. Desde que se aisló, la gente hablaba. Decían que había enloquecido, que se había convertido en un ermitaño. Algunos decían que veía el fantasma de su esposa muerta. Que hablaran. Pero lo que Julián no sabía era que los rumores habían crecido, y la razón de ello estaba en la tienda, conversando con don Antonio. Era doña Esmeralda, la partera del pueblo, una mujer de 50 y tantos años, bajita, regordeta, conocida por su buen corazón, pero también por su lengua afilada. Había visitado una finca cercana a la cabaña de Julián unas semanas atrás para ayudar en un parto, y en el camino de vuelta, por pura curiosidad, decidió pasar cerca del lugar donde el viudo Julián Martín se había aislado. Y vio humo saliendo de la chimenea, vio ropa de bebé secándose en el tendedero, y a través de la ventana vio a una joven cocinando mientras 2 niños pequeños gateaban por el suelo. Doña Esmeralda no perdió el tiempo. Volvió al pueblo y esparció la noticia como quien esparce brasas en paja seca. Julián Martín, el respetable viudo, estaba viviendo en pecado con una mujer joven. Tenía 2 niños en la cabaña. Había deshonrado la memoria de su difunta esposa antes de que hubiera pasado un año. Cuando Julián entró en la tienda, el silencio cayó como una cuchilla. Don Antonio, un hombre de 60 años con bigote canoso y barriga prominente, dejó de organizar las mercancías y miró a Julián con una expresión extraña. «Julián», dijo la voz cuidadosa, «no esperaba verte por aquí hoy». «Necesito provisiones», respondió Julián, colocando una lista de papel en el mostrador. «¿Está todo ahí?» Don Antonio cogió la lista, la leyó, pero no se movió para buscar los artículos. En su lugar miró a su alrededor, vio que doña Esmeralda y algunas mujeres más estaban en la entrada de la tienda, claramente escuchando todo, y decidió hablar. «Julián, necesito hacerte una pregunta, y te pido que seas honesto conmigo». Julián frunció el ceño. «¿Y qué pregunta es esa? ¿Es verdad que estás viviendo con una mujer en la cabaña? ¿Una mujer joven con niños?» La sangre de Julián se heló. ¿Cómo lo sabían? Había sido tan cuidadoso en mantener la distancia del pueblo, en no dar pie a chismes. «¿Y si fuera verdad?», preguntó Julián, la voz saliendo más fría de lo que pretendía. Doña Esmeralda no pudo contenerse y entró en la conversación, acercándose con pasos decididos. «Si es verdad, Julián Martín, entonces eres un hombre sin vergüenza. No hace ni un año que Elena murió y ya estás viviendo en pecado con otra.
Y encima con bastardos. Julián sintió la ira subir como lava. Cuidado con lo que dice, doña Esmeralda. ¿O qué? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a callar como callaste tu conciencia? Ella se cruzó de brazos sobre el pecho. Todo el mundo aquí sabe lo que estás haciendo. Es una deshonra, una vergüenza. Más gente comenzó a aglomerarse en la entrada de la tienda. Algunos asentían de acuerdo con doña Esmeralda. Otros parecían simplemente curiosos, ansiosos por más drama. Julián respiró hondo, intentando mantener la calma. No le debo explicaciones a nadie sobre lo que hago en mi propiedad, pero se las debes a Dios. La voz atronadora vino de la plaza. Era el padre Silverio, un hombre alto y delgado de 40 y pocos años, con cabellos oscuros peinados hacia atrás y ojos severos. Caminó hacia la tienda con pasos firmes, la sotana negra ondeando al viento. «Padre», dijo Julián, intentando mantener el respeto en su voz. «Con todo respeto, esto no es asunto de la iglesia. Todo lo que involucra el pecado es asunto de la iglesia, Julián. Y lo que estás haciendo es pecado. Estás viviendo en concubinato, deshonrando la memoria de tu difunta esposa y dando un mal ejemplo a toda la comunidad». «No estoy viviendo en concubinato», dijo Julián entre dientes. «Solo estoy dando refugio a una muchacha que no tenía a dónde ir». «¿Una muchacha?», el padre Silverio arqueó una ceja. «Una muchacha soltera, con hijos bastardos, viviendo sola con un hombre viudo. ¿Y esperas que la gente crea que no hay nada malo en eso? Que crean lo que quieran, yo sé la verdad». «La verdad», dijo el padre, la voz aumentando para que todos oyeran, «es que necesitas echar a esa mujer de inmediato o casarte con ella ante Dios y hacer legítima esta situación. Pero continuar así, viviendo en pecado, es inaceptable». Julián miró a su alrededor y vio los rostros de la gente. Juicio, condena, curiosidad morbosa. Nadie estaba de su lado. Nadie quería entender. «Padre Silverio», dijo Julián, la voz baja pero firme. «Respeto a la iglesia, siempre la he respetado, pero la decisión sobre qué hacer con mi vida es mía, no suya». Sin esperar respuesta, recogió la lista del mostrador, se dio la vuelta y salió de la tienda. Los susurros estallaron a sus espaldas como una ola, pero Julián no miró hacia atrás. Montó en Trueno y cabalgó de vuelta a la cabaña, el corazón latiendo con furia y confusión. Cuando llegó, ya era media tarde. Clara estaba sentada en la puerta de la cabaña, cosiendo una prenda para Miguel. Al ver la expresión de Julián, se levantó de inmediato. «¿Qué ha pasado?». Julián bajó del caballo y ató a Trueno. Durante un largo momento se quedó de espaldas a Clara, intentando encontrar las palabras. «Lo saben», dijo finalmente. «El pueblo entero sabe que estás aquí». La sangre huyó del rostro de Clara. «¿Cómo?». «No lo sé. Alguien debe habernos visto. Y ahora están diciendo que vivimos en pecado, que estoy deshonrando la memoria de Elena». Clara sintió que las piernas le flaqueaban. Se sentó pesadamente en el suelo, la costura cayendo de sus manos. Lo sabía, sabía que esto pasaría. Siempre me pasa a mí. Donde quiera que voy, el juicio me sigue. Julián se giró y vio las lágrimas corriendo por su rostro. «Clara, no, no», dijo ella, levantándose rápidamente. «No, no voy a dejar que te arrastren por el lodo por mi culpa. Tú tienes una reputación, una vida. No voy a destruir eso». «¿Qué estás diciendo?». «Estoy diciendo que me voy mañana por la mañana. Cogeré a los niños y me iré a otra ciudad, quizás a Madrid. Es grande, nadie me conoce allí. ¿Y cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a cuidar de 2 bebés sola en una ciudad grande?». «No lo sé», gritó Clara, la voz quebrándose, «pero encontraré la manera. Siempre lo he hecho». Julián dio un paso hacia ella, pero Clara retrocedió. «Clara, espera. No tienes que hacer esto». «Sí que tengo que hacerlo. Y tú lo sabes. Viniste aquí para estar solo, ¿recuerdas? Para huir del dolor. Y yo solo te he traído más problemas. Es mejor así». Entró en la cabaña y comenzó a juntar las pocas cosas que tenía. Julián se quedó fuera, paralizado, la mente girando en círculos. El padre tenía razón en una cosa. Aquella situación no podía continuar como estaba. Era insostenible. Tarde o temprano, los rumores destruirían lo poco que quedaba de su reputación, y Clara sería siempre vista como la concubina, los niños como bastardos. Pero la idea de dejarla ir, de verla partir con Miguel y María hacia un destino incierto,
era insoportable. ¿Por qué? ¿Cuándo se había vuelto tan importante aquella extraña que encontró en una cabaña abandonada? ¿Cuándo se habían convertido aquellos niños, que ni siquiera eran suyos, en parte de su vida? Y entonces Julián se dio cuenta de algo que había estado negando durante meses. No quería que Clara se fuera. No porque sintiera pena por ella, no porque fuera caritativo, sino porque en algún momento durante aquellos meses de convivencia se había apegado, había comenzado a quererlos, había comenzado a sentir de nuevo. Y quizás, solo quizás, eso no era una traición a Elena. Quizás era exactamente lo que Elena habría querido para él, que viviera, que fuera feliz, que no pasara el resto de su vida llorando sobre una tumba. La decisión se formó en la mente de Julián con la claridad de un rayo iluminando el cielo nocturno. Entró en la cabaña. Clara estaba envolviendo la ropa de los niños en un trozo de tela, las lágrimas aún mojando su rostro. «Clara, para. No sirve de nada intentar convencerme. Ya he decidido. Yo también he decidido». Clara se detuvo y lo miró. «¿Has decidido qué?» Julián respiró hondo. «Cásate conmigo». Silencio. El mundo entero pareció detenerse. Clara se quedó mirando a Julián como si no estuviera segura de haber oído correctamente. «¿El qué?» «Cásate conmigo», repitió Julián, la voz más firme ahora. «Si nos van a juzgar de todos modos, que sea por algo real. Cásate conmigo, Clara. Déjame ser el padre de estos niños. Dejemos que esta cabaña se convierta en un hogar de verdad». «Julián, ¿tú hablas en serio?» «Nunca he hablado tan en serio en mi vida». Clara negó con la cabeza, confusa, emocionada, asustada. «Pero no me amas. Aún amas a Elena. Y yo no puedo ser un sustituto de alguien a quien perdiste». Julián dio un paso más hacia ella y tomó sus manos. «Siempre amaré a Elena, es verdad, pero eso no significa que no pueda aprender a amar de nuevo. Tú has sido luz en mi oscuridad, Clara. Tú y estos niños me habéis devuelto a la vida. Y quizás eso sea amor. Quizás no sea el mismo amor que sentí por Elena, pero es real y es suficiente». Clara comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo: esperanza. «¿Estás seguro? Porque si es solo por piedad». «No es piedad», dijo Julián firmemente. «Es una elección. Te estoy eligiendo a ti. Estoy eligiendo a estos niños. Estoy eligiendo empezar de nuevo». Clara sollozó y se arrojó a los brazos de Julián. Él la abrazó con fuerza, sintiendo su fragilidad, pero también su fortaleza. Esta mujer había sobrevivido al abandono, al rechazo, al hambre, a la soledad. Era más fuerte de lo que parecía, y juntos serían más fuertes aún. Al día siguiente, Julián y Clara volvieron al pueblo de Santa Cruz del Monte. Esta vez no había nada que ocultar. Julián marchó directamente a la iglesia con Clara a su lado y los bebés en brazos de ella. El padre Silverio estaba en el confesionario cuando Julián llamó a la puerta de la sacristía. Al salir y ver a la pareja frente a él, el padre frunció el ceño. «Julián, pensé que habíamos terminado nuestra conversación ayer. Hemos venido a pedirle que nos case», dijo Julián sin rodeos. El padre parpadeó, sorprendido. «¿Casaros? ¿A ti y a ella?» «Sí, a mí y a Clara Ruiz. Queremos casarnos lo antes posible». El padre Silverio miró de Julián a Clara, evaluándolos. Clara mantuvo la cabeza alta, aún sintiendo el peso del juicio. «Entiendo. Bueno, hay procedimientos que seguir, amonestaciones que publicar. Es necesario anunciar la boda 3 domingos consecutivos para dar la oportunidad de que alguien se oponga». 3 semanas, Julián negó con la cabeza. «Tiene que ser antes. Las reglas de la iglesia son claras, Julián. Entonces cásenos sin las amonestaciones. Puede hacerlo. Es su prerrogativa. Solo en casos excepcionales». «Este es un caso excepcional», dijo Julián. «El pueblo entero habla de nosotros. Cada día que pasa, la reputación de Clara es más destruida. Cásenos pronto, padre. Es lo correcto». El padre Silverio suspiró. No le gustaba romper los protocolos, pero Julián tenía razón. Arrastrar aquello durante 3 semanas más solo empeoraría las cosas. «Muy bien, pero tendréis que hacer una confesión completa a ambos y asumir el compromiso ante Dios de que este matrimonio es serio,
no solo una formalidad para acallar las lenguas. «Es serio», dijo Julián, mirando a Clara. «Muy serio». Clara asintió, apretando a los bebés contra sí. «Lo juro, padre. Juro que seré una buena esposa y honraré a este hombre toda mi vida». El padre Silverio asintió. «Entonces volved aquí el próximo domingo. Celebraré la ceremonia después de la misa, y que Dios bendiga esta unión». La noticia de la boda se extendió por el pueblo como la pólvora. Algunos se escandalizaron. Otros, especialmente las mujeres mayores, torcieron el gesto y dijeron que era una vergüenza. Pero también hubo quienes, en secreto, lo encontraron hermoso. Un viudo dando una oportunidad a una joven abandonada, un hombre abriendo su corazón de nuevo. Doña Esmeralda, la partera, fue una de las pocas que tuvo el valor de decir algo positivo. «Quizás sea lo mejor», comentó a don Antonio en la tienda. Julián se estaba secando por dentro, y esa muchacha, bueno, todos cometen errores cuando son jóvenes. Al menos está intentando hacer lo correcto. El domingo siguiente la iglesia estaba llena. No porque todos apoyaran la boda, sino porque nadie quería perderse el espectáculo. Un viudo de 43 años casándose con una joven de 19, madre soltera de gemelos. Era material para chismes durante meses. Julián llegó temprano, vistiendo el único traje que poseía, el mismo que había usado en el entierro de Elena. Le dolía vestir aquella ropa, pero era lo que tenía. Clara llegó minutos después, llevando a Miguel y María. Llevaba un vestido sencillo que había cosido a toda prisa, con tela blanca barata, pero estaba limpia, peinada, y llevaba una flor blanca en el pelo que Julián había recogido para ella esa mañana. No había invitados por parte de Clara. No tenía familia que la quisiera, pero Julián invitó a los empleados de la finca, que acudieron por lealtad y curiosidad. Algunos conocidos de toda la vida también asistieron, más por respeto a Julián que por aprobación. La ceremonia fue breve. El padre Silverio condujo el ritual con seriedad, haciendo que ambos repitieran los votos tradicionales. Cuando llegó el momento de que Julián dijera «sí, quiero», su voz fue firme y clara. Clara, por su parte, dijo «sí, quiero», con lágrimas corriendo por su rostro, sosteniendo a los bebés que no paraban de moverse. No hubo anillos, no hubo fiesta, pero cuando el padre Silverio los declaró marido y mujer, y Julián besó la frente de Clara con ternura, algo cambió. Un peso se levantó. Una nueva historia comenzó. Al salir de la iglesia, los rostros de la gente eran una mezcla de aprobación reacia y juicio silencioso. Pero a Julián ya no le importaba. Había hecho su elección y estaba en paz con ella. De camino de vuelta a la cabaña, ahora oficialmente su hogar, Julián detuvo la carreta en lo alto de una colina desde donde se podía ver la propiedad a lo lejos. «Aquel lugar», le dijo a Clara, «era donde fui para morir por dentro. Pero tú lo has transformado en el lugar donde he vuelto a vivir». Clara tomó la mano de Julián y la apretó. «Y tú me has dado algo que pensé que nunca tendría. Una familia, un hogar, un nombre». Regresaron a casa mientras el sol se ponía, pintando el cielo de dorado y rojo. Miguel y María dormían tranquilos en el regazo de Clara, y por primera vez en mucho tiempo Julián sintió algo más que dolor. Sintió esperanza. Los meses siguientes trajeron cambios. Julián formalizó la adopción de Miguel y María, dándoles su apellido. Ahora eran Miguel Martín y María Martín, niños legítimos, con un padre que los amaba como si fueran suyos. Clara se adaptó rápidamente al papel de esposa. Administraba la casa con eficiencia, cocinaba comidas deliciosas con lo que tenían y cuidaba de los niños con dedicación absoluta. Pero más que eso, trajo alegría a aquel lugar. Canturreaba mientras trabajaba, reía de las travesuras de los gemelos y poco a poco fue derritiendo las barreras que Julián aún mantenía alrededor de su corazón. La intimidad entre ellos creció de forma natural. No fue instantánea, no fue explosiva, fue suave, como una planta creciendo en suelo fértil. Julián comenzó a buscar la compañía de Clara, no solo por necesidad, sino por deseo. Conversaban largamente por la noche, después de que los niños se durmieran. Compartían sueños, miedos, recuerdos. Clara contó detalles de su infancia que Julián no conocía, cómo su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, cómo su padre se volvió amargado y violento después de eso.
cómo creció aprendiendo a valerse por sí misma, a ser fuerte incluso cuando todo parecía perdido. Julián, a su vez, habló más de Elena, no para comparar, sino para compartir, para darle a Clara la oportunidad de conocer a la mujer que había amado. Y Clara escuchó con generosidad, sin celos, porque entendía que el pasado de Julián era parte de quien él era. Fue en una noche de invierno, 4 meses después de la boda, que todo cambió entre ellos de forma definitiva. Hacía mucho frío, y Julián había construido una segunda cama en la habitación principal para dormir él, manteniendo la primera para Clara y los niños. Pero aquella noche, Miguel estaba inquieto, llorando con cólicos, y Clara no conseguía calmarlo. Julián se levantó y ayudó. Cogió al niño en brazos, caminó con él por la habitación, tarareó una canción que su propia madre le cantaba cuando era niño. Poco a poco, Miguel se calmó y se durmió. Cuando Julián fue a colocar al bebé de nuevo en la cama, sus ojos se encontraron con los de Clara, y allí, en el silencio de aquella noche fría, con un niño durmiendo en sus brazos y otro en el regazo de ella, algo pasó entre ellos. No hicieron falta palabras. Julián colocó a Miguel con cuidado al lado de María y luego extendió la mano hacia Clara. Ella la tomó y él la atrajo suavemente hacia sí. Se quedaron allí abrazados, sintiendo el calor del otro, los corazones latiendo al mismo ritmo. «Clara», susurró Julián. «Sí, creo que me estoy enamorando de ti». Clara levantó el rostro y lo miró, los ojos brillantes a la débil luz de la lámpara. «¿Solo ahora te das cuenta?» Y entonces lo besó. Fue un beso suave, lleno de promesa, de compromiso, de algo que iba más allá de la conveniencia o la compasión. Era amor. Desde aquella noche durmieron juntos, no como extraños cumpliendo una obligación, sino como marido y mujer de verdad. La intimidad física fue natural, tímida al principio, pero creciendo con la confianza. Y 3 meses después, Clara descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez no había miedo, no había vergüenza, solo había alegría. Cuando Clara le dio la noticia a Julián, él la tomó en brazos y giró con ella, riendo como un joven. Miguel y María, ahora con casi 2 años, rieron también, sin entender por qué, pero felices con la alegría de sus padres. El embarazo de Clara fue tranquilo. Julián la cuidó como si fuera de cristal, no dejando que hiciera trabajos pesados. Contrató a una joven del pueblo para ayudar en las tareas de la casa, y poco a poco la gente empezó a ver que aquel matrimonio no era una farsa, era real. Llamaron a doña Esmeralda, la partera, cuando llegó la hora del parto. Ella llegó a la cabaña, ahora una casa de verdad, con tejado nuevo, paredes encaladas, ventanas con cristales y un porche delantero donde los niños jugaban. «Dios mío, Julián», dijo al entrar, «has transformado este lugar». «Clara lo ha transformado», la corrigió él. «Yo solo he hecho el trabajo pesado». El parto fue rápido. Clara era fuerte y su cuerpo ya sabía qué hacer. Cuando el bebé nació, un niño sano de pulmones poderosos, Julián estaba a su lado sosteniendo su mano. Doña Esmeralda puso al bebé en los brazos de Clara y sonrió. «Enhorabuena, tenéis un hijo precioso». Julián miró a aquel pequeño ser que era su hijo de sangre, y luego a Miguel y María que dormían en la otra habitación, y no sintió diferencia alguna. Eran todos sus hijos, todos igualmente amados. «¿Cómo vamos a llamarlo?», preguntó Julián. Clara miró al bebé, luego a Julián. «Gabriel. Vamos a llamarlo Gabriel, porque es nuestro ángel». Julián besó la frente de Clara. «Gabriel Martín. Perfecto». Los años siguientes trajeron más hijos. 2 niñas más, Elena y Sofía, nacieron en los años siguientes. La casa tuvo que ser ampliada, se construyeron más habitaciones. Julián vendió el resto de la vieja finca e invirtió todo en aquella propiedad que había comprado para que fuera su tumba en vida, pero que se había convertido en su renacimiento. El pueblo de Santa Cruz del Monte aceptó poco a poco a la familia. Todavía había quienes susurraban sobre los bastardos que Julián había adoptado, pero la mayoría de la gente vio que Miguel y María eran niños felices, bien educados, amados, y que Julián y Clara eran un ejemplo de cómo el amor puede surgir de las cenizas de la tragedia. El padre Silverio, que al principio había sido tan duro,
Se convirtió en un amigo de la familia. Bautizó a cada uno de los hijos biológicos de Julián y Clara, y siempre decía que aquel matrimonio era una prueba de que Dios escribe recto con renglones torcidos. Miguel y María crecieron sabiendo la verdad sobre sus orígenes. Clara nunca les ocultó que Julián no era su padre biológico, pero desde pequeños llamaron a Julián papá, porque eso es lo que era. Y cuando crecieron, desarrollaron una lealtad feroz hacia él, porque sabían que Julián los había elegido cuando nadie más los quería. Miguel se convirtió en un joven fuerte y trabajador, ayudando a Julián en la propiedad. María era inteligente y estudiosa, siempre con un libro en las manos, soñando con ser maestra. Gabriel heredó la personalidad tranquila de su padre. Elena tenía el espíritu aventurero de su madre, y Sofía era la más joven, mimada por todos, pero con un corazón de oro. La casa, que antes era una cabaña abandonada, se convirtió en un hogar lleno de vida, risas, discusiones, alegrías y tristezas. Era ruidosa, era caótica, era imperfecta, era perfecta. 20 años después de aquel día en que Julián encontró a Clara con 2 bebés en brazos, él estaba sentado en el porche de la casa, ya con 63 años, los cabellos completamente canosos, el cuerpo marcado por el trabajo, pero los ojos aún brillantes. Clara, ahora con 38 años, todavía hermosa, pero con algunas arrugas en el rabillo de los ojos y mechones plateados comenzando a aparecer, se sentó a su lado. «¿En qué piensas?», preguntó ella. Julián miró al patio, donde los nietos ya comenzaban a aparecer. Miguel se había casado hacía 2 años y tenía un hijo. María estaba prometida con un maestro del pueblo vecino. «Estaba pensando en Elena», dijo Julián con honestidad. Clara no se ofendió. Nunca se ofendía cuando él mencionaba a su primera esposa. «¿Y qué pensabas sobre ella?». «Que estaría feliz por mí, por ti, por todo esto». Hizo un gesto hacia la casa, los hijos, la vida que habían construido. Elena era generosa. Te habría querido a estos niños. Clara tomó la mano de Julián y entrelazó sus dedos. «Me gusta pensar que ella nos unió, que fue su último regalo para ti, una segunda oportunidad». Julián se giró y miró a Clara. Realmente la miró, viendo no solo a la mujer que era ahora, sino a la joven asustada que había encontrado en aquella cabaña abandonada. La madre desesperada con 2 bebés en brazos, la esposa valiente que se enfrentó al juicio de todo un pueblo, la compañera que transformó su oscuridad en luz. «Sabes que te amo, ¿verdad?», dijo Julián. Clara sonrió, esa sonrisa que aún hacía que su corazón se acelerara. «Lo sé. Y tú sabes que yo también te amo». «¿Cómo sucedió?», preguntó Julián, medio para sí mismo. «¿Cómo terminamos aquí, juntos, felices, cuando todo parecía imposible?». «Creo que a veces», dijo Clara pensativamente, «Dios pone a personas en nuestro camino no por casualidad, sino porque necesitamos ser salvados. Y a veces, al salvar a alguien, terminamos salvándonos a nosotros mismos». Julián asintió. Era verdad. Él había pensado que estaba salvando a Clara, pero en realidad ella lo había salvado a él. Había salvado a un hombre que se estaba muriendo por dentro, que había renunciado a la vida, que había comprado una cabaña abandonada para esconderse del mundo, y había transformado aquel lugar y a aquel hombre en algo nuevo, algo vivo, algo lleno de amor. Se quedaron allí en el porche, cogidos de la mano, mientras el sol se ponía y los niños jugaban en el patio. Y Julián pensó que quizás esa era la definición de la felicidad. No era la perfección, no era la ausencia de dolor. Era esto, era construir algo bueno a partir de las cenizas, era elegir amar de nuevo incluso cuando el corazón está roto. Era abrir la puerta cuando el destino llama, aunque no sepas qué vas a encontrar al otro lado. Era una cabaña abandonada que se transforma en un hogar. Era una mujer sin esperanza que se convierte en esposa y madre. Era un hombre viudo que aprende a vivir de nuevo. Era vida, pura, simple, imperfecta, pero increíblemente hermosa vida. Hemos llegado al final de otra historia, pero nuestro viaje juntos apenas comienza. Si este relato ha tocado tu corazón, suscríbete para formar parte de nuestra comunidad de almas reflexivas. Comparte en los comentarios qué lección te llevas hoy y cómo resuena en tu propia vida. Tus historias enriquecen este espacio
y nos recuerdan que nunca estamos solos en nuestras luchas y esperanzas.